Buenos días, Egunon. Todos pensamos que es el momento clave en una carrera científica, la cumbre, subir al Everest. Aquí tenéis una imagen, los reyes de Suecia se ponen en pie, todos los ministros del gobierno se ponen en pie, los embajadores, los invitados, los jurados, para recibir a los premiados. Y los músicos empiezan a tocar. Mirad, los músicos siempre saben. Cuando el premiado fue Otto Levi, que había perdido 40 kilos en una cárcel de los nazis, y le obligaron a que el dinero del premio se transfiriese directamente desde el Banco de Estocolmo a un banco controlado por ellos, por los nazis, los músicos tocaron Egmont de Beethoven, un canto a la libertad y al final de la tiranía. Los premios Nobel son de países distintos, de ciudades diferentes. Hasta la Segunda Guerra Mundial, el país que más premios Nobel tenía era Alemania, el segundo Inglaterra, el tercero Francia, el cuarto Estados Unidos. Italia apenas aparecía en ese podio, ¿no? Pero aquí tenéis 3 premios Nobel italianos. Rita Levi-Montalcini, la gran dama de la neurociencia. Salvador Luria, que trabajó sobre la replicación de los virus. Y Renato Dulbecco, que trabajó sobre virus capaces de causar cáncer y que también es considerado uno de los padres del genoma humano. Pero fijaros las cosas. Rita nació en Turín en 1909. Salvador nació en Turín en 1912. Renato en Catanzaro en 1914. Los 3 fueron a una misma universidad de provincias, la de Turín. Los 3 fueron a la misma facultad. ¿Qué facultad del mundo puede presumir de que 3 de sus alumnos que coincidían en los pasillos consiguieran el premio Nobel? Y diréis, ¿cuál es el factor? ¿Qué es lo importante aquí en esta historia? Lo importante es este señor al que nadie conoce. Giuseppe Levi fue el maestro de los 3. Giuseppe Levi les enseñó cosas importantes: el pensamiento crítico, el respeto a los datos y a los experimentos y la pasión por el conocimiento. Y con esas 3 patas el taburete nunca se cae. Giuseppe Levi para ellos fue el maestro. Bueno, Rita Levi-Montalcini contaba esto. Y de Salvador Luria, Renato y yo nos convertimos en alumnos internos del Instituto de Anatomía, y lo bonito es eso, dice, no nos atraía el tema, no tenía ningún interés para nosotros, pero nos atraía la extraordinaria personalidad del maestro, de Levi, famoso en la Universidad de Turín por su reputación como científico, por el antifascismo que profesaba con un desdén supremo a las más elementales reglas de la prudencia y por sus terribles pero cortos ataques de ira. Su hija Natalia decía que a Levi le gustaba el socialismo, los guías del Valle de Aosta, las novelas de Émile Zola y la Fundación Rockefeller. Y él fue capaz de formar a la siguiente generación. Y ese es mi mensaje de esta mañana, la importancia de todos los maestros y profesores que forman a la siguiente generación. Rita hablaba siempre de él, Renato hablaba siempre de él, Salvador hablaba siempre de él. Su hija Natalia escribió algo muy importante. Aquí la veis con el nombre con el que todos la conocemos, porque cuando se casó con Leone Ginsburg, cambió su apellido a Natalia Ginsburg. Leone fue torturado hasta la muerte en 1944 en la cárcel de Regina Coeli. ¿Os imagináis lo que tiene que ser una tortura que lleve a morir a un ser humano? Natalia decía que tenemos que enseñar las grandes virtudes, no las pequeñas. Y decía esto, no el ahorro, sino la generosidad y la indiferencia hacia el dinero. No la prudencia, sino el coraje y el desprecio al peligro. No la astucia, sino la franqueza y el amor a la verdad. No la diplomacia, sino el amor al prójimo y la abnegación.
No el deseo de éxito que nos cuentan tantas veces, sino el deseo de ser y el deseo de saber. Esas son las grandes virtudes. En esa época, Mussolini y sus secuaces, a los que a veces vemos como unos payasos, pero unos payasos peligrosos, sacaron las leyes raciales. Y aquí es que no solo prohibían el matrimonio entre judíos y arios, ningún puesto público podía ser ocupado por un judío. Luego fueron expulsados de las universidades, fueron expulsados de los hospitales, y había cosas tan llamativas como que los niños judíos no podían ir a las escuelas públicas o que las escuelas no podían utilizar ningún libro en el que hubiese participado de cualquier manera un judío. Rita Levi-Montalcini estaba desesperada. Había tenido que pelear con su padre para poder estudiar medicina y de repente no podía ejercer. La habían expulsado de la universidad. Se encontró con un amigo y le dijo, ¿qué planes tienes?, le preguntó su amigo. Ella dijo, no tengo nada. Llevo 8 meses que no puedo hacer nada. Y entonces el amigo le dijo un mensaje muy importante. No te puedes permitir perder la esperanza. Y luego le dijo otra cosa. Le dijo, esta es una imagen de un momento feliz de Rita Levi-Montalcini. A veces siempre les ponemos cargados de años y de canas, pero fueron jóvenes también. Y Rita, el segundo mensaje que recibió fue piensa en Cajal. Él tampoco tenía nada, trabajaba en la cocina de su casa y fíjate lo que hizo. Y Rita le hizo caso y montó un laboratorio en su dormitorio con una incubadora de huevos para trabajar con los pollitos que mantenía la temperatura con una pequeña estufa. Y ahí hizo la pregunta, mover un poco los dedos de las manos. Cuando hacéis eso, vuestro cerebro está mandando órdenes a unas neuronas de la médula espinal que mandan sus axones a esos músculos para que los movamos. Rita vio que si cortaba la pequeña alita, ese esbozo de la ala del pollo, ya no llegaban los axones. Mientras que si la trasplantaba y la ponía en el otro lado y ahí había 2 esbozos de ala, de repente el número de axones, esos pequeños hilos que veis ahí naciendo, llegaban hasta ese punto. Rita empezó los estudios que le harían llegar al premio Nobel en ese momento. Mientras tanto, Giuseppe Levi había tenido que huir, pero tuvo la mala suerte que cuando llegó a Bélgica y consiguió trabajo allí, los nazis invadieron Bélgica. Tuvo que volver y ¿sabes lo que hizo? Se convirtió en el ayudante de Rita. Al hijo de Levi le pillaron con propaganda antifascista. Y el padre, Giuseppe, anciano ya, dijo que era suya y fue a la cárcel. Y el que le defendió, el que pidió que le liberasen, fue de nuevo Santiago Ramón y Cajal, que escribió al embajador español. 34 es el año de la muerte de Cajal, está fatal, está moribundo, y saca fuerzas para defender a un colega italiano. Otro premio Nobel. Y el último que os presento hoy es uno relacionado con otro ámbito, no de la ciencia, con la literatura, pero encarna en una preciosa carta el mensaje que quería compartir con vosotros esta mañana. Albert Camus, cuando recibió el premio Nobel, escribió a su maestro y le dijo esto: querido señor Germain, he esperado a que se apagase un poco el ruido que me ha rodeado todos estos días antes de hablarle de todo corazón. He recibido un honor demasiado grande que no he buscado ni pedido, pero cuando supe la noticia pensé primero en mi madre y después en usted. Sin usted, la mano afectuosa que tendió al pobre niñito que era yo, sin su enseñanza y ejemplo, no hubiese sucedido nada de esto. No es que dé demasiada importancia a un honor de este tipo, pero ofrece por lo menos la oportunidad de decirle lo que usted ha sido y sigue siendo para mí. Y le puedo asegurar que sus esfuerzos, vuestros esfuerzos, los de todos los que sois maestros y profesores, vuestro trabajo y vuestro corazón generoso que usted puso, que vosotros ponéis, continúan siempre vivos en uno de sus pequeños discípulos, que a pesar de los años no ha dejado de ser un alumno agradecido. Le mando un abrazo de todo corazón. En estos 15 segundos que me quedan, los próximos años
cuando enseñéis a niños a leer y amar la lectura, cuando enseñéis las reglas, cuando enseñéis las grandes virtudes que decía Natalia Ginzburg, cuando les demostréis que no son menas, que no son niños, acordaros, cuando oigáis los premios Nobel, los próximos de los siguientes años, un trocito de eso es vuestro. Muchas gracias.